Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María José Araya, yo soy psicóloga clínica y terapeuta holística, además de bruja ecléctica. Lo que quiero decir, porque yo sé que todo el mundo se lo pregunta, que no adscribo a una corriente en particular, no es que seamos wiccanas o quizás solamente magia verde, no, sino que a mí me gusta tomar un poquitito de todo, nunca termino de estudiar. Y en este que es nuestro primer video de YouTube, ya oficial, me interesa conversar un poquitito para que me conozcan, sepan un poquito qué es lo que he hecho, quién soy, un poco mi trayectoria, pero voy a tratar que sea lo más breve posible para que comencemos ya con el contenido como tal, un poquitito de magia, psicología, espiritualidad. ¿Ok? Estaré subiendo videos idealmente una vez a la semana, ahí vamos a ir viendo cómo nos va. Entonces, bueno, a mí me gustaría partir comentando que desde chiquitita me sentí un poco pez fuera del agua, porque efectivamente yo notaba que veía y sentía cosas que el resto no. Y cuando se lo comentaba a un adulto, este adulto me miraba con cara de... y se asustaba. De hecho, mi familia, mi mamá específicamente, empezó a leer mucho, se empezó a meter en cursos para poder saber cómo manejar esta situación, porque en el fondo yo hablaba, mamá, mira, hay una persona atrás tuyo. Y yo hablaba con estas personas, de hecho, por ejemplo, me acuerdo que había un caballero con el que yo jugaba en la terraza. Y este era un abuelito que yo jugaba, él me iba diciendo cosas y en el fondo cuando yo le hablaba a mi familia de este caballero, nunca lo vieron, nunca existió el caballero físicamente. También me acuerdo que yo veía gente caminando por las habitaciones y yo sabía que no eran personas tan concretas, tan personas así como mundo físico, porque eran un poco transparentes, de repente veía siluetas negras. Me acuerdo que yo era capaz de, esto ya un poquitito más grande, lo empecé a notar porque ya cuando llegó mi primer periodo, en el orden de 11 12 años, hubo como un boom. Y este boom empecé a desarrollar muchas habilidades, ya no solamente veía como la silueta del aura, así como la primera energía que hoy en día sé que es la primera capa, en el fondo todos lo podemos ver, ¿eh? Y aquí ya va un primer tip donde, por ejemplo, si tú te observas frente a un espejo o simplemente colocas la mano en un fondo blanco, vas a ver que hay una agüita que va aquí por alrededor, que es el cuerpo etérico, que es la primera capa del campo áurico, que es como de 1 centímetro, es como una agüita transparente, por decirlo así. Algunos lo ven como más iluminado. Y me acuerdo que de ahí ya pasé a ver colores, especialmente me acuerdo de la pizarra en el colegio, cuando los profesores iban avanzando dando la clase, yo veía amarillos, verdes, cafés, rojos, el profe se enojaba y cambiaba de color, de repente había uno que estaba con lo que hoy entiendo que es una depresión, algo más triste, y los colores estaban mucho más oscuros, mucho más apagados, y así sucesivamente. Me acuerdo que también yo me empecé a interesar por todo este mundo, empecé a averiguar, fue la primera vez que fui a una clase de alquimia en ese tiempo, aprendí péndulo, aprendí tarot, pero mi profe de ese momento me dijo como, José, no hagas nada más porque estás muy chica, eres muy esponjita todavía. Y yo no entendía a qué se refería. Hoy en día te puedo decir que eso en el fondo es que no me sabía proteger, me costaba mantener los límites. De hecho, ese es un trabajo que el día de hoy estoy haciendo, como recordarme constantemente mantener límites sanos conmigo misma y con los demás, que de hecho es algo que trabajamos mucho en terapia psicológica. Después ya un poquitito más adelante estamos entrando ya en la época, eso era lo otro, que en el departamento que vivíamos en ese entonces yo siempre veía que una persona estaba subiendo la escalera, entonces yo siempre me dormía hacia la escalera para ver qué es lo que veía, porque para mí como que una de las cosas que siempre ha estado en mi vida es como quiero saber qué es. Porque si sé qué es, pues vale, ya lo puedo enfrentar, ya puedo empezar a trabajar con eso, puedo colocar contramedidas, pero si no sé lo que es, la cosa se vuelve más compleja. También me acuerdo que yo le trataba de mostrar al resto del mundo estas circunstancias, estos eventos, y había como todo tipo de reacciones. Mis compañeros de curso, mis familiares, amistades, la mayoría quería saber más como por un tipo de curiosidad, pero yo tampoco podía entregar tanta información porque pues, no sabía. Y de lo que yo sabía, que era información que hoy entiendo que es soplada por los guías espirituales, que después uno va corroborando, porque de hecho
un detalle importante que es, uno siempre se salta es que el mundo de la magia y de la espiritualidad tiene un método científico al final, que en el fondo es, ok, ya tú canalizaste información, pero después tienes que comprobar esta información. Especialmente cuando es con algún cliente, tienes que ver cuánto de estos ingresa dentro de tu sistema, cuánto no te hace sentido, y ahí pues vas jugando. Entonces, no es tan sencillo. Por ejemplo, me acuerdo este es un detalle como de este año 2022, en donde una chica estábamos canalizando información desde registros chicos, es decir, conectando con sus guías, con el libro de su alma en el fondo, que tiene toda su información, y se presentó un ser querido, se presentó el alma de una tía, y la señora como que ya se presentó, habló un par de cosas, y lo que más me mostró era un camafeo, un camafeo, un camafeo, un camafeo. Entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. Le explico, yo no tengo idea de qué es lo que es. Y me dice, yo sé exactamente quién es, he visto 500 veces ese camafeo, sé dónde está, ya sé quién es. Y se la describí. Entonces ahí es como uno lo confirma, ¿se entiende? Porque eso también es importante, aprender a diferenciar cuando estamos canalizando versus cuando es nuestra mente. Por ejemplo, una cosa que yo noté es que cuando uno está muy metido en algo, no sé, pues viendo una serie, estás leyendo y de repente se te empiezan a cruzar este otro tipo de pensamientos que en realidad no tienen absolutamente nada que ver. Y ahí uno dice, ok, esta no soy yo. Por ejemplo, cuando era chica me acuerdo que yo estaba viendo series de anime en el etcétera en ese tiempo y estaba embaladísima y de repente escuchaban José y yo, ¿por qué me voy a decir yo misma José o Cote en ese tiempo o María José si estoy embaladísima viendo la serie? No al lugar. O, por ejemplo, me acuerdo que en ese tiempo y me daba miedo y como que uno empezaba a tirar garabato. Hoy en día yo preguntaría así como, ¿qué? ¿Quién es? O le pediría directamente a mi guía espiritual así como, por favor, filtren la información y díganme qué está pasando, quién es, qué es lo que necesita. Y aún así uno puede decidir, porque de hecho al principio eran tantas las cosas que yo como que me abrumaba mucho, sintiendo así como físicamente, tema de las energías que era como una densidad diferente, es como una presión diferente, el tema de observar, de escuchar, era mucho, mucho, entonces yo les pedí como, a ver, bajemos un poco las revoluciones y vamos viendo qué hacemos. De ahí como que en un momento, de hecho me acuerdo que hubo un día que después me enteré que mi mamá prendió una vela y prendí una vela para ayudar a todas las almas que lo necesitaran. Gracias, horror. Yo entré a la casa después del colegio, esto habré tenido no sé, unos 15, 16 años, no más que eso, y estaba lleno de almas, lleno, lleno, lleno de almas. Y yo así, ¿por qué hay tanta gente acá? ¿Qué pasó? Pero así, mucha, mucha, mucha gente. Y como notaron que yo los veía, empezaron a decirme cosas, a mostrarme cosas, así como de repente con una desesperación. Y yo todavía no sabía que podía poner límites y mandé toda la punta al cerro. Así como, no quiero más, váyanse todos, largo, paren, no, no. Y ahí quedé como en blanco, por decirlo así, por un tiempo. De ahí seguía interesada, pero mucho menos. Llegó el momento de dar la PSU en ese momento. Y empecé a asistir a dos preuniversitarios al mismo tiempo que asistía al colegio, por supuesto. Y algo estaba estudiando de vez en cuando, así como desde la espiritualidad de la magia. Principalmente péndulo y tarot. Siempre fue lo que más me gustó. De ahí di la prueba, entré a la universidad. La universidad fue como un periodo de estudio. No me metí en muchas cosas. Pero aún así yo me acuerdo que veía y escuchaba y de repente me soplaban cosas como para ayudarme en los trabajos y era muy bien agradecido. Em, Después, ahí yo tengo un poco borrada la información, pero eso es porque en el 2017, esto es algo que no cuento mucho, tampoco voy a entrar al detalle porque en el fondo caemos en la trampa del desahogo, en donde mientras más hablamos de ello, más lo invocamos y peor nos sentimos. Es que tuve un accidente de auto. Este accidente de auto cambió mi vida 100%. Dio un giro de 180 grados y pasé de ser la chica en un rincón sola, enfrascada en su mundo de fantasía, enfrascada en su mundo porque me gustaba muchísimo leer,
de pocos amigos, más bien introvertida, a ser lo que soy hoy, una persona mucho más extrovertida, que no tiene miedo a hablar, que se comunica mejor, incluso el tema de la exposición en redes sociales. Entonces, bueno, eso se me olvidó mencionar. En la universidad estuve a cargo de un preuniversitario, hice ayudantías varios años. Después del tema del accidente, bueno, yo estuve hospitalizada 4 meses. La pareja con quien yo pensé que me iba a casar, que ya estábamos anillo en mano, no había sido como formal, pero aún así ya estaba, no toleró, pues no lo toleró, entonces acabamos terminando la relación después de varios conflictos. Sufrí una época un poco más maníaca, por decirlo así, que en el fondo es como lo que viene después de un periodo donde la vida estuvo en peligro, en donde pasé como de que lo único que quería era estar encerrada a empezar a salir, a salir, a salir, a salir, a salir. Quería vivir la vida al máximo porque yo sentía literalmente que el siguiente minuto no iba a estar viva, no me le iba a poder, entonces decía, yo si me voy sin arrepentimientos. Y eso me duró un par de meses. Entre medio pasaron varias cosas. Logré dar el examen de grado, porque el examen de grado lo tuve que rendir 3 veces, el de psicología. La primera, como yo era una alumna dentro de todo bastante buena, entenderán que mi nivel de control, mi nivel de obsesividad era bastante alto. Entonces yo quería que fuese perfecto, yo quería ser la menor molestia para mi familia, en ese tiempo creencias limitantes que le estoy mencionando ahora. Yo quería sacar un 7, quería ser la mejor, etcétera, bla, bla, bla. Y pues vale, llegó el momento del examen de título y yo me acuerdo que el profe me miraba y me decía, María José, y yo lo miraba y no dije ni pío. Con suerte creo que habré dicho como presente, así como, me lo eché, obvio. La segunda vez estaba también muy nerviosa y lo di, no debería haberlo, dado, siendo honesta, porque venía recién saliendo el tema del accidente y yo dije, no, lo voy a dar igual, 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 tengo que darlo, tengo que darlo, tengo que darlo. Y pues claramente no estaba en mis facultades cognitivas ideales, estaba desnutrida, me costaba mucho pensar, me costaba memorizar, entonces obviamente me fue pésimo. Y ya la tercera lo di bien y salí tranquila, feliz de la vida, me fue súper bien. Después de haberlo trabajado en psicoterapia, después de haber hecho todos los trabajos habido por haber, después de haberme hecho varias limpiezas y reparaciones cuánticas, energéticas, etc. Entonces, después ya estoy saliendo de la universidad, estoy en mi último año y decido retomar todo este mundo, pero ya sí con todo, porque de hecho me conecté mucho con la energía durante mi recuperación. De hecho, yo me acuerdo que me encantaba ponerme al sol, uno, porque estaba congelada por el tema de la desnutrición, y dos, porque yo veía cómo es que en mis manos, yo me acuerdo que yo me instalaba en una silla, me instalaba al sol y colocaba las manos así y yo veía como un montón de puntitos se iban absorbiendo desde la palma de mis manos y yo sentía cómo me empezaban a recorrer y de esa manera me sentía un poco mejor, me sentía más cálida tanto por fuera como por dentro. Hoy en día entiendo que eso es el prana, la energía vital del universo, que era absorbida un poco de esa manera también por mi respiración y todo, pero era lo que me daba un poquitito más de fuerza. Y dije, ay, empecé a ver de nuevo, empecé a sentir de nuevo, empecé a realizar algunos viajes astrales mientras yo dormía, que en el fondo es salir de efectivamente tu cuerpo hacia otras dimensiones, otros tiempos, etc. Y ahí empecé con, de nuevo, el curso de péndulo, de nuevo el curso de tarot. Empecé a meterme en cursos de magia, me empezó a ir espectacular y empecé a vivir una doble vida. Porque por un lado era como la profesora de neurobiología en la Universidad de los Andes. Por otro lado era la pollito menor que le llamo yo, la chiquitita en ese tiempo tenía 21, 22 creo, o 20, bueno, por ahí, más o menos, que estaba en el Centro de Crecer Bien, especializada en cuadros de alta complejidad, porque sí, a mí me encantaba meterme como en esos temas de trastornos de personalidad, me gusta apoyarlos de la mayor manera posible en un centro de terapias como tal, de centro de psicología, pura clínica de terapia breve estratégica. Me encanta ese tema de terapia breve estratégica, ya lo hablaremos en algún momento. Somos menos de 100 en Chile, entonces los especializados en terapia breve estratégica, modelo Iorio Nardone, que busca entregar las mejores herramientas en la menor cantidad de tiempo y con la mayor
tasa de eficiencia y eficacia, es decir, que perduren en el tiempo. Y por otro lado tenía mi consulta donde trabajaba con todo lo que es terapias complementarias, principalmente Reiki, Tarot. En ese tiempo no tenía registros acá, chicos. No, mentira, sí tenía registro acá, chicos. Pero había hecho cursos de 1 o 2 días, que es algo que a mí no me gusta. De hecho, por eso es que yo imparto el curso de 2 meses completos, 2 o 3 meses ya. Porque me gusta hacer el acompañamiento, o sea, no me sirve nada que me den un protocolo y dale a la vida, y es como, pero ¿y esto está bien? ¿Esto es normal? Como que yo quería que me ayudaran a desarrollar un poco más mis habilidades. Un diplomado que tomé después y ahí entendí como, ok, esto es clarividencia, ok, esto es clarisintiencia, ok, esto es clariaudiencia, y la forma como se desarrolla es esto, y los que me están hablando son estos, y la forma de colocar límites es esta. Yo sentía que me faltaba eso, y por eso también yo lo entrego dentro de ese curso, pero ya, me fui para otro lado. Entonces, recapitulando, tenía como esta división y me sentía como viviendo distintos tipos de vidas, como soy o no soy en el fondo. Y me acuerdo que en la universidad estoy dictando, estaba en bachillerato de medicina, dictando neurobiología, y un alumno enfrente de toda la clase me levanta la mano, estábamos hablando de, si mal no recuerdo, como las conexiones neuronales, de la electricidad que se dan las conexiones neuronales, los potenciales de acción, como se llaman en realidad. Y levanta la mano el alumno y me dice, profe, ¿qué es lo que pasa cuando uno se desdobla en el cerebro? Y yo, me cacharon, ¿qué hago? Yo, mira, la verdad es que es un tema muy interesante, pero lo podemos hablar después si quieres. Quedó. Después me acuerdo que fue como sumando y restando, y dije, es que ya no quiero hacer clase en la universidad, prefiero tirarme yo por mi propia cuenta. Empecé a hacer cursos, charlas, talleres de distintas cosas. Salí de la universidad, me concentré entonces en terapia psicológica y terapias complementarias siempre por separado, hasta que de repente dije, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si las mezclo? No conocía a ninguna psicóloga que se encargara de manejar ambas áreas. Y yo dije, pero si son súper complementarias, funcionan muy bien juntas, se puede apoyar bastante. Dije, démosle, ¿qué es lo peor que puede pasar? En ese tiempo empecé con la consulta particular, salí de Crecer Bien, que en el fondo es el centro donde yo estaba, porque en el fondo yo quería mucho más holístico. Y bueno, nada, por supuesto, nada que decir del centro, de verdad que es un lugar muy ameno, muy amable, el tema del trabajo en conjunto, donde hay psicólogos, hay psiquiatras, el apoyo con los menores, el apoyo dentro de las personas, así que si alguien necesita alguna atención y está viendo este video, también los recomiendo, sí, muy bien, muy buena atención, muy buen servicio. Y ellos no me pidieron que los recomendara, pero para mí es importante hacerlo. Fuera de eso ya tenemos la atención dentro de la consulta, que me empezó a ir bastante bien, a la gente le empezó a interesar, me llegaron varios tipos de casos, y pues vale, ya me lancé, y después llegó la pandemia. Y en la pandemia todo se fue a la punta del cerro, porque obviamente no podía seguir atendiendo mis consultas, empecé a hacer este tema online, y al principio me resistí mucho, 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 mucho. La verdad es que no quería atender online, pero resultó que pues, fue para mejor, nos ha ido bastante bien. Y empecé con atenciones a bajo costo, desde terapias complementarias separado de psicología, hasta que eventualmente las llegué a unir definitivamente y empecé a atender, a mezclar, por ejemplo, las limpiezas energéticas profundas con el Reiki, y la verdad es que los resultados han sido algo maravilloso. O sea, yo he tenido casos de clientes que han llegado por una depresión salvaje. Uno le hace una limpieza energética profunda, le retira distintos tipos de cosas que están ahí en su campo áurico, y las mejorías empiezan al siguiente día. Sin ir más lejos, ahora 2022 estoy con el caso de una chiquitita, bueno, chiquitita, 19 años, en que llegó con ideación suicida, con ideas de muerte de mediana gravedad más o menos. Hicimos la limpieza energética y lleva 2 semanas sin ideación suicida, sino que está aprendiendo a llevar su duelo, y ha sido de forma mucho más simple, mucho más sencilla que si no hubiésemos realizado la limpieza. Ahora, no digo que haya algo que provoque, por favor, la ideación suicida, pero sí en el fondo, cuando tienes algún bicho o algún ser del bajo astral que te está carcomiendo, que te está diciendo todo el tiempo como, oye, ojo con esto, fíjate en esto, bla, bla, por supuesto que va a ser mucho más complejo. En el fondo yo hablo que ellos potencian. Si yo normalmente sentiría angustia a nivel 3 de 7, con estos bichos ya aumenta a 4 o 5. Y eso a veces es más que suficiente para llevarte a una crisis como tal. Crisis entendiéndose como una falta de control, ya cuando hay un llanto explosivo, etc.
¿Se entiende? Entonces, hoy en día ya, hoy día 2022, me encuentro realizando tanto terapia psicológica como algunas terapias complementarias. Decidí concentrarme principalmente en las limpiezas energéticas y la canalización de registros chicos, que conversamos con los guías de la persona, pero también manejo muchos otros de herramientas, porque en el fondo las que somos brujas sabemos que uno nunca termina de estudiar. Te gusta un tema, te gusta el otro y dale y avanza, y es como gemoterapia, dragones, elementales, el mismo tema de la magia en la cocina, flores de Bach y así como muchas cosas con las que uno va trabajando. También me dedico a hacer cursos grabados, cursos online por ahora. Planeo en algún momento ver a la consulta física, sí, pero yo creo que desde las terapias complementarias o también para impartir cursos. Y estamos empezando a formar un nuevo proyecto que ya les contaré, que espero realmente que también sea de su agrado. Espero que te haya gustado el video. No suelo hablar tanto de mí, pero en este caso creo que era importante para que me pudiesen conocer. Aunque no lo crean, yo me siento súper cercana a ustedes. A diario recibo mensajes de agradecimiento por el tema de las terapias, a más de alguien que les ha servido algún tip o que me comentan sus propias experiencias, y para mí de verdad que me llena mucho el corazón. Así que, sin nada más que decir, solamente agradecerles por la confianza y por permitirme ser parte de su proceso. Realmente que es todo un honor. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Nos vemos.